Buenas tardes, bienvenidos a este segundo ciclo de conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español, correspondientes al curso académico 2015-2016. Antes de nada, por supuesto, desearles un año 2016 extraordinario para todos, especialmente para nosotros que hemos tenido la desgracia de perder a uno de nuestros principales artífices dentro de la gemología, como fue Juan Cózar, al cual siempre recordaremos. Para no perder mucho tiempo, puesto que vamos ya justos y el profesor Zapatero tiene mucho que hablar siempre, pues la conferencia de hoy se trata de vidrios artificiales y su utilización en joyería y bisutería. Nos la va a dar don Luis Zapatero Ramos, que, como todos ustedes saben, es farmacéutico, fue profesor en la universidad, gemólogo, por supuesto, y uno de los pioneros del Instituto Gemológico Español desde hace bastante tiempo. 72. Sí, pero para no hacernos viejos, yo por eso lo decía. Pero, en fin, desde el 72. Ya que lo ha dicho, lo vamos a repetir. Fue profesor titular por oposición en la universidad, profesor de varios másteres, cursos de doctorado sobre parasitología y micología. Evidentemente dentro de lo que es su profesión, director de 12 tesinas, de 16 tesis doctorales, 43 publicaciones científicas, 63 comunicaciones a congresos y fue director de 2 proyectos de investigación y participación en otros. Gemología, fue profesor del IGE desde el año 67, aquí sí es obligado decirlo porque el año 67 fue el año de fundación del instituto, hasta el año 2001 en que se retiró. Por supuesto, diplomado en gemología por la Universidad Autónoma y por el Instituto Gemológico Español y diplomado en diamante en 1990 por el Instituto Gemológico Español también. Redactor del primer libro de gemología del instituto junto a otros autores en el año 73 y sucesivas reediciones de estos textos. Diversas conferencias en las delegaciones tanto de el IGE en Madrid como Baleares, Canarias, Bilbao, etcétera. Conferencia en Feria de Joyería de La Coruña, Museo Arqueológico, en el Ateneo, conferencias en la Escuela de Minas y bastantes publicaciones en la revista del Instituto, que ya dejó de publicarse hace tiempo, pero que todavía hay ejemplares para los que, en fin, quieran consultar alguno. En la propia biblioteca del Instituto están todos archivados. Creo que esto es suficiente para definir al doctor Zapatero, que nos va a hablar de vidrios artificiales, que creo que es una conferencia interesantísima, en principio por ser poco conocida. Así que no quiero quitarle ni un minuto más, volver a agradecerles su presencia aquí y desearles, evidentemente, una feliz travesía del 2016, como así se la deseo a todos los miembros del Instituto. Nada más, cuando quieras. Buenas tardes a todos ustedes. Y esta conferencia de hoy va a ser la segunda parte de una que dimos hace unos años ya sobre los vidrios naturales. Los vidrios artificiales, como tienen menos interés gemológico, pues siempre la habíamos ido dejando de lado, pero como ya con el tiempo se va acabando a uno todo lo que tenía preparado, pues me dijeron que podía dar esta conferencia sobre vidrios artificiales. No es un tema demasiado interesante, yo lo comprendo, pero tiene cosas que causarán un poco de sensación por la novedad sobre todo aquí en España. Así que vamos a empezar sin más con la conferencia. Primero hablaremos sobre la historia del vidrio, muy nebulosa, pero ahí está. La conferencia decimos vidrio artificial y su utilización en joyería y bisutería. El vidrio, empezamos con la historia del vidrio. El vidrio artificial se usa desde hace unos 3.500 años, pero sin embargo no se sabe exactamente cuál es su origen. Lo que sí sabemos es que los vidrios antiguos, los vidrios romanos sobre todo, pues eran prácticamente de igual composición que los actuales de botella. Lo que pasa es que eran más turbios, tenían muchas más impurezas.
El lugar donde se inventó, podríamos decir, el vidrio tampoco se sabe exactamente. Se cree que es en alguno de los países o en alguna de las regiones correspondientes al Mediterráneo oriental. La creación del vidrio parece ser que es una cosa fortuita. Según se supone actualmente que el vidrio apareció cuando estaban trabajando por los antiguos fundidores de metales o bien antiguos alfareros, que al calentar la mezcla pues salía un material que era parecido al vidrio. Todos estos países, hemos dicho que son la cuna del Mediterráneo oriental, pueden ser, o se habla de que es la cuna del vidrio, y por lo menos ahí es donde se desarrolló con mayor amplitud. Tenemos Siria, Líbano, Mesopotamia, que es el actual Irak, Israel y Egipto. No se sabe exactamente en qué lugar apareció. Hay unas teorías, una leyenda, que luego que dio Plinio el Viejo, si recuerdan, es el que se murió por los gases, cuando fue a visitar Pompeya en un barco, porque él era militar y marino, y fue a ver el volcán, el Vesubio, pero murió en el camino. Anteriores al vidrio había dos materiales en Egipto, que son más bien materiales cerámicos que vidrio. Uno era la llamada frita. La frita era un compuesto de sílice, malaquita, carbonato cálcico y sódico, que lo horneaban y que daba un material que era muy parecido a la turquesa. O sea, lo utilizaban como imitación a la turquesa. Y luego también había otro, que era la fayenza, de unos 4.800 años de antigüedad, que era sobre una matriz de arenisca, pues hacían una especie de barniz a base también de sales de cobre, y lo utilizaban pues para hacer figuras o para cuentas de collares, cosas así. Hay una historia que la encontrarán y la habrán oído en muchos sitios, que es de Plinio el Viejo, que les hablaba, sobre la historia o la de la fabricación del vidrio artificial. Esta historia está publicada en la Naturalis Historia, que era pues una especie de enciclopedia de historia natural que escribió Plinio. Plinio, además de, ya les digo, además de militar y marino, pues era un naturalista extraordinario. Él decía, o en la historia dice, que un navío fenicio cargado de nitro, que es un mineral, pues le ancló en una playa de la desembocadura del río Balús, en Israel. Entonces, este barco, esta fenicia, iba cargado con bloques de trona. Y para calentarse la comida, pues sacaron unos bloques de trona, hicieron una especie de hornillo, lo calentaron con madera de la misma playa, y entonces vieron que de allí aparecía un material con el aspecto de vidrio. Esto dicen los autores que parece ser una leyenda, porque era con estas características, con este calor que se puede producir unas maderas ardiendo, era casi imposible que se preparara o que saliera el vidrio. Sin embargo, el doctor Payen, que desde el Centro de Investigación, desde la unidad de Alfred de Nueva York, de investigaciones sobre vidrio, pues quiso obtener un día vidrio con unos materiales que había encontrado en una tableta de estas de arcilla de Mesopotamia. Tomó, como decía en la tableta aquella, arena de la playa, sosa procedente de algas, conchas marinas machacadas para conseguir el calcio,
y después esto lo calentó con unos 900 grados con unos maderos de la playa. Entonces, sin embargo, no salió vidrio. Y volvió otra vez entonces a hacerlo con los materiales que se hablaban en la historia de Plinio. Y entonces sí apareció vidrio. Un comentario de pie dice, si no hubiera sucedido exactamente como Plinio lo describió, yo pensaría que era imposible. Siria y Egipto tuvieron un papel importante en la historia del vidrio artificial. La historia de Plinio tiene un defecto, y es que se han encontrado vidrios anteriores a la época en que Plinio dijo que se había producido. Se han descubierto vidrios que trataban de alrededor de 2500 años anteriores a la fecha en que los fenicios estuvieron en las costas de Siria. Independientemente de que estas historias fueran verdades o no fueran verdades, lo que sí se sabe es que las más importantes industrias vidrieras de los vidrios originales estuvieron situadas en Siria y emplearon las arenas del río Baluz. Las arenas de este río parece ser, según ellos, que eran, por su composición, eran imprescindibles casi para la preparación del vidrio. Luego hemos visto que no son imprescindibles, pero en aquella época se consideraban como eran extraordinarias. Los primeros materiales vitrificados eran cerámicos, o sea, no era un verdadero vidrio, eran cerámicas. Y se han descubierto sobre piedras de pequeño tamaño figurillas de arena recubiertas de capas de vítreas de color verde de unos 9000 años antes de Jesucristo. El primer objeto de pasta de vidrio de verdad que se conoce es un amuleto de color azul de unos 7000 años y un fragmento de vidrio opaco de la primera dinastía egipcia. Esta suposición de que fue en Egipto uno de los principales fabricantes de vidrio de aquella época viene confirmada porque se han hallado cuentas de vidrio en el cementerio de Ur de Mesopotamia y objetos de vidrio en la región del Éufrates. O sea, todo siempre relacionado con el Mediterráneo oriental. Aquí vemos pues unos amuletos y unas figuras de la 18 dinastía egipcia. Luego hablaremos de la 18 dinastía egipcia porque es importantísima respecto a la fabricación del vidrio. Los egipcios fueron los primeros en grabar vidrio, en utilizar el prensado en moldes y en hacer la técnica de mille fiori, que se llama. El mille fiori es una técnica que todavía se sigue haciendo en Murano. Cogían varillas de vidrio, juntaban varillas de vidrio, o sea, hilos de vidrio de varios colores, los fundían y después los cortaban en rodajas. Entonces con esas rodajas hacían una especie de teselas que las colocaban y después las fundían todas ellas. Por eso decía la técnica del mille fiori. Y luego veremos un caso de esos. Aparte de eso, pues se conservan de los vidrios egipcios, pues uno en forma de pez, que es coraiforme, que luego veremos también lo que es la técnica coraiforme, y unos frascos de un vidrio turbio que imitaba el alabastro. De Egipto, las técnicas de fabricación del vidrio pues pasaron a los países vecinos y se extendieron pues, por toda la zona del Mediterráneo oriental. Aquí vemos un vaso ceremonial de la tumba de Tutmosis III de la 18 dinastía, o una imitación de alabastro que se llama frasco de peregrino, que es muy famosa, también de la 18 dinastía.
Esta es lo que les hablaba de el pez coreforme. Ahora veremos lo que es la técnica coreforme, de la 18 dinastía, que se encuentra en el Museo Británico. La fabricación del vidrio de un modo regular en Egipto parece ser que se produjo unos 1500 años antes de Jesucristo. La fabricación, ya podríamos decir, en plan industrial. Y esa época corresponde a la 18 dinastía. En esa 18 dinastía, de lo más antiguo de Egipto, hay un ojo de color turquesa que estaba en una tumba de Amenofis I, y luego después una figura fundida de Amenofis II, también de unos 1400 años de antigüedad, que se conservan además en el Museo Corning del Vidrio de Nueva York. Es muy significativo que este apogeo del vidrio en Egipto, que se produjo en la dinastía 18, se originó después de la conquista de Siria por un rey egipto, por Tutmosis III. Parece ser que donde más adelantados estaban en la fabricación del vidrio era en Siria. Y al entrar, al apoderarse de Siria, los egipcios se trajeron pues todas las técnicas de utilización de la fabricación del vidrio. Y los egipcios, en esta dinastía de la 18 dinastía, fueron los primeros que hicieron objetos huecos de vidrio y utilizaron la técnica coreforme. Esta técnica coreforme es una técnica para preparar vidrio en el cual hacían una pasta, marcándomelas, esta segunda. Hacían una pasta de arcilla, de tierra, alrededor de una varilla de vidrio. Y después esta varilla recubierta de arcilla la recubrían a su vez de vidrio fundido. Entonces, después hacían una serie de figuras, o la estiraban con hilo de vidrio y hacían unos adornos muy característicos. Una vez que estaba ya hecho esto, lo que hacían, se enfriaba y sacaban la varilla de vidrio y sacaban la tierra que había dentro. Por eso lo llaman la técnica de coreforme, porque había un corazón de tierra alrededor del cual se fabricaban los vidrios. Hacían mucha clase de recipientes, casi todos ellos relacionados con la perfumería. Por ejemplo, aquí tienen unos tubos coreformes para la pintura de ojos, donde guardaban la pintura. Esto es un ungüentario también coreforme egipcio. La verdad es que los vidrios egipcios son una preciosidad. Yo he tenido ocasión de verlos en el Museo de la Farmacia de Lisboa, que es extraordinario, y tienen una colección magnífica sobre vidrios egipcios y vidrios romanos, que son de una belleza extraordinaria. No solamente hacían estas figuras, sino que eran capaces de hacer unas placas de vidrio complejas, como el caso del Buey Apis, pero ya es más moderna. Se considera que es del siglo I antes de Jesucristo. La primacía de Egipto en la fabricación del vidrio duró hasta el siglo X a.C. y volvió a renacerse con todos los adelantos que habían hecho los egipcios. Pasaron otra vez a Siria y entonces volvió allí a aumentar la fabricación de vidrio. Los vidrios mesopotámicos de esta época fueron prácticamente incoloros, de colores claros, y hacían unos recipientes
llevaban cuencos, el cuenco era pues un cuenco como los de ahora. Los aríbalos y alibastrones eran unos recipientes especiales que, típicos de aquella, los alibastrones pues eran como unas ánforas pequeñas, etc. En el Museo Británico se conserva un ejemplar de aquella época que se obtuvo en una tumba en Turquía que se llama el Sargón II. El Sargón II es este de aquí de la derecha, un alabastrón, o sea, un recipiente de un vidrio casi transparente. Y los otros, muy frecuentes también en Mesopotamia, eran recipientes tipo botellas, o sea, recipientes alargados. En Mesopotamia, en el palacio de Asurbanipal, se encontró una gran biblioteca de tablillas con escritura cuneiforme, y muchas de ellas indicaban cómo se hacía la preparación, o sea, la fabricación de los vidrios. Aquí en esta que parece ser que hay dos tipos de... explica la manera de preparar dos tipos distintos de vidrio. También encontraron en el palacio de Asurbanipal una lupa, quizá de vidrio, quizá pues la primera lupa que se conoció por aquella época. Los fenicios, que era otro de los comprendía varios, Fenicia comprendía varios países, no solamente era parte también del Mediterráneo oriental, parte de Israel, parte de Siria, parte de Líbano, y con las enseñanzas que pasaron desde Siria, pues se aceleró bastante la fabricación de los vidrios. Y sobre todo se cree que en Sidón hubo un adelanto tremendo, que era la preparación, fueron los que inventaron la caña de soplar. O sea, hasta entonces el vidrio se hacía por la técnica de cuneiforme, o bien se hacía en moldes, pero adaptándose al molde y muy irregular. Sin embargo, se cree que fueron en Fenicia, en Sidón, donde se inventó la caña de soplar vidrio que todavía se utiliza en los sopladores de vidrio. Esto es muy curioso porque aquí hay una figura en la parte superior, hay una figura que parecen ser unos egipcios que están soplando vidrio. En la parte de abajo ya son figuras de libros antiguos del siglo XI o de Universo en el 1023. Pero sin embargo esta figura de arriba, algunos autores no piensan que no corresponde a sopladores de vidrio egipcio, por una razón, porque el fuego que tienen sería incapaz de fundir el vidrio. Entonces algunos lo explican diciendo que lo que hacían con esas cañas era sencillamente avivar el fuego, pero no que las cañas esas fueran lo suficientes como para fundir o para soplar el vidrio. El Imperio Romano fue otro hito también importante en la fabricación de los vidrios. Es muy curioso porque los romanos consideraron al vidrio pues tan importante y tan caro como las mismas gemas. Es más, Diocleciano, en el año 300 después de Cristo, dio un decreto en el cual eliminó, o sea, quemó todos aquellos libros o todos aquellos escritos que hablaran de la fabricación del vidrio. O sea que Diocleciano lo consideraba como el vidrio casi exclusivo de los reyes en Roma. De aquí, de esta época, es donde viene la terminología
de llamar cristal al vidrio, que luego veremos en un anuncio que venía hace poco, hace unas semanas, en el ABC, donde seguía todavía y daba una descripción del vidrio que, vamos, no corresponde en absoluta. Hoy sabemos que el vidrio es con una estructura determinada y el vidrio es es una estructura indeterminada, o sea, no es uniforme. Luego veremos unos esquemas también, y que no tiene nada que ver con el cristal, que hay una estructura definida en redes paralelepípedicas que se repiten, etcétera, etcétera. Pero todavía desde la época de los romanos es donde se confunde el término de vidrio con cristal. Más, muchos de todos nosotros muchas veces hablamos, pues el cristal de esta ventana, eso no es cristal, eso es vidrio. Hablamos de cristal, de un cristal de cuarzo, por ejemplo. Pero sin embargo todavía se sigue. Ya les digo que luego veremos un anuncio que vino en el... ¿Tú lo has visto, Amparo? Un anuncio que vino en el ABC. En el Imperio Romano se hicieron ya toda clase de vidrios. Esta es una técnica, perfeccionaron la técnica de los mille fiori y eso, las teselas esas que fundían y formaban recipientes. Hay unas figuras del Imperio romanas extraordinarias. Por ejemplo, el vaso de Portland. El vaso de Portland, que luego lo veremos, aprendieron a tallar el vidrio, hay un vaso también muy típico de esta época, que es el vaso de Licurgo. Hacían también, intercalando entre capas de vidrio unas capas de pan de oro, y luego después lo daban una especie de o bien de vidrio o bien de barniz por encima, y conseguían unos vidrios dorados preciosos. Esto era una técnica de un plato, una especie de plato hecho con la técnica esa del mille fiori, que se ven las pequeñas teselas cortadas, eran rodajas cortadas de varillas, donde se mezclaban hilos de vidrio, y después lo fundían todo para hacer estas figuras. Y esto es el del Imperio Romano, el cuenco de Canosa, que se llama, o la técnica del sándwich de oro, que está hecho, pues eso, poniendo una capa de vidrio, poniendo después pan de oro y después otra capa de vidrio por encima, y quedan unas figuras muy bonitas. También eran muy típicas de los romanos, las hicieron ellos, el vaso de Portland, que era pues con una técnica, es una ánfora camafeo, hacían camafeos también, pero llegaban a hacer ánforas con las mismas figuras que existen en los camafeos. Y luego hay un cuenco romano muy clásico, que es la llamada diatreta. Las diatretas eran unos vasos grandes de vidrio y en la parte de abajo llevaban una especie de celosía de vidrio también. Esto está en el Museo de Milán, este de aquí. Se le llaman la diatreta de Tribulcio, y está en el Museo de Milán. Aquí hay una cosa muy curiosa, que es también del siglo XIV, después de Cristo, de romano, que es el vaso de Licurgo. El vaso de Licurgo está hecho, además de vidrio, pues le añadieron, parece ser que cromo, algún otro óxido de metal, y es un vaso que tiene un efecto alejandrita, es decir, con la luz natural tiene un color más bien verdoso, y con la luz artificial o luz incandescente tiene un color rojizo. O sea, desde aquella época ya se preparaban vidrios con efecto alejandrita. Los romanos también preparaban unos vidrios muy parecidos a los actuales, que hay unas botellas romanas con una estructura pues muy parecida a la actual y con unas características de un vidrio pues muy... Los romanos además fueron capaces de hacer vidrios planos para ventanas y para esto. Los vidrios romanos
estaban repartidos, los vidrieros romanos estaban repartidos por toda Roma. Y entonces, para eliminar la posibilidad de que hubiera un incendio, pues entonces se los llevaron todos a la isla de Murano. Por eso en Murano hay una cantidad enorme de fábricas de vidrio por todos los sitios. Murano y algo en Murano también, pero sobre todo en Murano, pues lo primero que llegas allí es que te llevan a una fábrica, te enseñas cómo se sopla el vidrio y luego te quieren vender hasta todo lo que puede, claro. La época medieval trajo una crisis en la fabricación del vidrio. Prácticamente tuvo un avance importante, que es que en vez de utilizar las plantas barrillas, que era la salsola soda, para la obtención del sodio, pues entonces utilizaron madera, que tiene más potasio. Y entonces los vidrios en esta época tenían más brillo, eran mejores que los vidrios anteriores. En la época medieval lo que sí hubo es una gran producción de vidrios planos, fabricados y con los que hacían las ventanas de las catedrales. Entonces unas vidrieras de las catedrales de Colonia, donde desde luego conseguían unas tonalidades y unos colores que eran extraordinarios, sobre todo los rojos y los azules eran de una preciosidad enorme. El primer tratado sobre la fabricación del vidrio ya en 1600 fue el Arte Vitraria de Antoni Neri, donde explica además, ahí pone unas figuras de unos fabricantes de vidrio. Después, en el siglo XII, el monje Theophilus hizo también un libro que se llama Cedula Diversarum Artium, era una especie de tratado de todo, pero en el libro, el volumen segundo de esta historia, o de este libro, se dedicaba prácticamente a las técnicas para la fabricación, teñido y pintura de vidrios para construcción de vidrieras. Ya hay un tomo dedicado exclusivamente a los vidrios. Pero sin embargo fue en el siglo XVII donde se produjeron importantes acontecimientos para la industria del vidrio. Primero porque en los hornos emplearon ya carbón, con lo cual se consiguieron mayores temperaturas y los vidrios fueron más fáciles de hacer. Pero sobre todo hubo tres investigadores o tres inventores que fueron los que hicieron que se acelerara, o sea, que cambiaron las fórmulas del vidrio para obtener vidrios mejores. Uno fue el Georg Ravenscorp, que introdujo los óxidos alcalinos, sobre todo el óxido de plomo, con lo cual las características del vidrio cambiaron totalmente. El plomo, los óxidos de plomo, todos sabemos que dan unos vidrios más blandos, pero con mucho más brillo y mucho más bonitos. Era el vidrio que después se utilizó para la imitación de gemas, sobre todo. Después, Guinard consiguió una técnica para agitar el vidrio cuando estaba fundido. El vidrio tenía el problema, sobre todo los vidrios que se utilizaban para óptica, de que tenía muchas burbujas. Entonces, al conseguir esta técnica de agitación del vidrio, lo que hacía era eliminar las burbujas y obtener vidrios más puros para los aparatos de óptica. Y después, en el siglo ya XIX, Otto Scott, un alemán, introdujeron una gran cantidad de óxidos en los vidrios, con lo cual se utilizaron consiguieron vidrios de muchísimas características. Aquí está Louis Guinard y Otto Scott. ¿Qué pasó con el vidrio en España? Pues las técnicas romanas, como es lógico, se extendieron por todos los territorios en el cual dominaba el Imperio Romano. Y aquí se fundaron numerosos talleres que
produjeron unos vidrios muy interesantes, muy bonitos, en la zona de Levante sobre todo. ¿Y por qué en la zona de Levante? Pues porque en la zona de Levante es donde se daba la salsola soda, la barrilla, la técnica esta para conseguir las sales sódicas para hacer el vidrio. En la época medieval pues pasó como casi todo. Fue un decaimiento de toda la producción de vidrio y un decaimiento en lo mismo en la cantidad que en la calidad. De aquí, de esta época medieval, hay unas piezas del tesoro de Guarrazar, que se descubrió en 1858. El tesoro de Guarrazar lo descubrieron en un pueblo de Toledo en esta época. Pero lo que pasa es que la mayoría de un listo, como siempre, que en este caso era francés, que compró casi todas las piezas que aparecieron del tesoro de Guarrazar y se la llevó a Francia. Eso los que le habían descubierto, que no se lo dijeron a nadie, las habían fundido ya. O sea que el tesoro de Guarrazar, lo que existe hoy en España, el tesoro de Guarrazar, es que volvió de Francia. O sea, o se compró o lo devolvieron los franceses. Es muy curioso porque en el tesoro de Guarrazar hay un artículo que hicieron pues Cózar, el nombrado Cózar, Cristina Sapasky, hicieron un artículo sobre el tesoro de Guarrazar, sobre todas las piedras del tesoro de Guarrazar que se conservan en el Museo Arqueológico y en el Palacio Real. Las que ellos estudiaron encontraron que había 299 piedras finas, sobre todo zafiros, rubíes, alguna espinela. Había 323 perlas y 111 vidrios. Aquí, estas son piezas del tesoro de Guarrazar, donde los zafiros eran unos zafiros extraordinarios, las perlas son también buenas, pero el resto hay muchas piedras de las que tienen eran vidrios. Esto es una corona votiva. No sé si saben ustedes lo que es una corona votiva. Yo no lo sabía. La corona votiva era una corona de un rey que cuando moría o entonces la regalaba a una catedral y la colgaban del techo con unas cadenas. Esas eran las coronas votivas. Hay cruces de muy diversos tipos, pero ya digo que lo que queda del tesoro de Guarrazar yo creo que viene a ser la 10ª parte de lo que en realidad apareció allí, que se fundió. Otras cruces del tesoro de Guarrazar. Hubo una época que la fabricación del vidrio en España estuvo bastante difundida y se fundaron fábricas de vidrio en muchísimos sitios de los alrededores de Madrid, en Cadalso de los Vidrios, en el Quejigal, en Valdemaqueda, San Martín de Valdeiglesias, Nuevo Bazán, y todas estas fábricas de vidrio se hicieron pues en parte para fabricar los vidrios que utilizaban los alquimistas y en parte para fabricar los vidrios que se utilizaron en el monasterio del Escorial, que con la cantidad de ventanas que tiene, vidrios hubo que hacer en cantidades industriales. Sin embargo, se creó en 1728 la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso, que después Isabel de Farnesio y Felipe V trajo vidrieros franceses y alemanes, y entonces hicieron unos vidrios extraordinarios. Entre ellos están pues todos los que existen en la farmacia del Palacio Real de Madrid. Son vidrios fabricados en fábricas de estas. 10 años más tarde dice que se construyó la Fundación Centro Nacional del Vidrio, porque la Real Fábrica de Vidrios de San Ildefonso se quemó. Se quemó, después la reconstruyeron, pasó a manos privadas y luego todavía existe. Y allí está la Fundación Centro Nacional del Vidrio, pero en un sitio que alberga, en esta fábrica, que se alberga un museo y hay pues materiales de vidrio y extraordinarios.
Por ejemplo, estos vidrios de farmacia son del Museo de la Real Fábrica de Vidrios San Ildefonso. Y lo que les decía, que todavía hoy día hay gente que confunde y lo escribe, que es lo triste, en un periódico, en el ABC del 22 de diciembre de 2015, es un artículo anuncio de estos que decía que se vendían o que se venden cristales de la granja en un lugar, y que dice, en este artículo, dice: arena, sodio o calcio y plomo, una mezcla básica para uno de los materiales más fascinantes y útiles de la historia. El cristal es solo aquel vidrio que lleva plomo, y se queda tan tranquilo. Vamos a pasar un poco ya a la parte técnica del vidrio, dejarnos un poco de historia. Los vidrios están compuestos por varios constituyentes. Uno de ellos son los vitrificantes, y el principal vitrificante es la sílice que está aportada por la arena. Hay otros vidrios, por ejemplo, el anhídrido bórico puede formar vidrio, el pentaóxido de fósforo puede formar vidrio. Los que hayan estudiado mineralogía en épocas antiguas, se hacían las perlas de boras, si recuerdan, que era coger boras, calentarlo en la llama de un mechero, que se hacía un vidrio, y entonces la metías en una solución que tuviera pues cobalto, cromo, lo que fuera, y variaba el color de la perla, o sea, variaba el color del vidrio. Hoy afortunadamente ya estas técnicas han pasado a mejor vida. Aparte de los vitrificantes, que sobre todo ya hemos dicho que es la sílice aportada por la arena, están los fundentes. Los fundentes eran materiales que servían para bajar el punto de fusión del vidrio. Entre ellos son los óxidos de elementos alcalinos, fundamentalmente el óxido sódico. Otros materiales son los estabilizantes. Los estabilizantes hacen que aumente la viscosidad y la resistencia química del vidrio, y suelen ser óxidos de elementos alcalinotérreos. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón: los elementos alcalinotérreos son divalentes, y entonces las uniones entre las moléculas de sílice, ya lo veremos luego, son más fuertes, y por lo tanto los vidrios son más resistentes. Se puede utilizar el óxido de aluminio, se puede utilizar el óxido de plomo, pero este sobre todo era para darle brillo, porque los vidrios con óxido de plomo eran los que se utilizaban en joyería fundamentalmente. Y también se puede utilizar el óxido de zinc, y no son vidrios tan blandos como los producidos por el óxido de plomo. Hay una serie de componentes secundarios que se utilizan pues para diversas cosas. Por ejemplo, son los fluidificantes, los afinantes, los decolorantes, los colorantes, los opacificantes y los que se añaden para la obtención de vidrios especiales. Los fluidificantes son productos que disminuyen la viscosidad del vidrio. Se utilizan muy pequeña cantidad de fluoruros, es lo que se suelen utilizar. Los afinantes crean un efecto tenso-activo y sirven para eliminar las burbujas que pueden quedar en el vidrio. Fundamentalmente son sulfato sódico y óxidos de arsénico y antimonio. Casi todos los vidrios llevan arsénico. Y es más, cuando encuentras un vidrio, yo sé porque Egea, cuando estaba aquí en el instituto, encontré unos vidrios en Tenerife, en el Teide, que pensaron, unos bloques tremendos, un bloque de 30 kilos, lo menos tenía aquello, pensaron que era un vidrio natural, un vidrio volcánico, estaban tan contentos. Entonces le traje una muestra a Egea, el químico que estaba aquí en el instituto, y hizo una determinación química, se encontró con que tenía arsénico en cantidades industriales. Dijo, pues esto no puede ser un vidrio volcánico, sino que es un vidrio artificial. Luego ya nos enteramos
que en las laderas del Teide, pues las cercanías del Teide, había habido varias fábricas de vidrio. Y claro, lo pasa en Valdemorillo, que los crisoles que no salían buenos pues los tiraban por ahí por cualquier sitio. Y eso es lo que era la pieza aquella tan enorme de vidrio. Los decolorantes son sustancias que se utilizan para quitar el color residual ese que tiene algunos vidrios al fabricarlos. ¿Y cómo se pueden quitar los colorantes? El color, pues como se sustituye el color de todo, con un oxidante, perborato, agua oxigenada, son los clásicos oxidantes que decoloran las cosas. Pues esto es el dióxido de manganeso, óxido siempre, el nitrato potásico, los óxidos de arsénico y de cerio, o bien con óxido de níquel o cobalto o selenio o tierras raras. Los colorantes, no vamos a hablar de todos los colorantes porque hay infinidad de ellos, ¿no? Generalmente los colorantes son cationes de diversos elementos, o bien en estado iónico, en estado coloidal, o algunos hasta en estado cristalino, como sucede, pues, por ejemplo, con el vidrio de aventurina, que lo que lleva es un óxido de cobre, pero que lo reducen para que se reduzca a cobre metálico, y son, como ya veremos luego, los tetraedros de cobre esos. Y otro vidrio que es menos conocido, que es también con un óxido de cobre, que es la hematinona, que es un vidrio inglés. Los ingleses, las hematinonas inglesas tenían mucha fama. Hay vidrios, hay sustancias que son para opacificar el vidrio. Entonces, se han utilizado los fluoruros, se han utilizado hasta polvo de huesos y se ha utilizado la desvitrificación. El vidrio es un material amorfo, pero si le utilizas unas determinadas, a veces, ahora ya lo veremos que se utiliza la desvitrificación para fabricar vidrios especiales. Pero generalmente antes, pues la desvitrificación lo que conseguía era que causaba problemas en la fabricación del vidrio. ¿Y qué es la desvitrificación? Pues que parte de los óxidos que constituyen el vidrio empieza a cristalizar. Y entonces, al empezar a cristalizar, pues produce pequeños cristales de diversa naturaleza en el interior del vidrio. Eso hoy se hace para fabricar vidrios especiales, que luego hablaremos. No me quiero adelantar. ¿Cómo? Me han matado. Bueno, pues hasta donde lleguemos y ya está. Vamos a saltarnos esto porque quiero ir a precisamente... Estos son la estructura del vidrio de un cristal, con las partículas. Esto es una estructura del vidrio ya deformada, y estos son con cationes divalentes o alcalino-térreos que aumentan la fusión, el punto de fusión, y hace más resistencia. Estos eran todos los vidrios, pero bueno, ¿qué vamos a hacerlo? Si quiero, o hacemos otra conferencia, vosotros veréis, porque es que es una pena, porque es la parte que es la más especial. Bueno, pues entonces voy a ver lo que me dé tiempo, en 10 minutos y lo dejamos para otro día. ¿Qué tipos de vidrios artificiales son los que se fabrican? Pues está el vidrio chrome, que es el vidrio cálcico, que es el vidrio corriente de las ventanas. Está el vidrio flint o vidrio de plomo, que es el vidrio que se utilizaba para fabricar las gemas, que es lo que le llaman strass, lo han llamado. El vidrio chrome borosilicatado, que es un vidrio que lleva ácido bórico, con lo cual aumentan mucho el punto de fusión de los vidrios, y es el que se utiliza en los vidrios de laboratorio, porque además aumenta el punto de fusión y disminuye el coeficiente de dilatación. Por eso los vidrios de laboratorio admiten una temperatura mayor que los vidrios normales. Y luego, pues vidrio opal, que es añadiendo fluoruros, el vidrio de sílice, que es cuarzo fundido, el vidrio de berilio, que se han hecho hasta esmeraldas, tiñéndolas por cromo, esmeraldas isótropas, claro, pero con el vidrio de berilo.
Propiedades de los vidrios no suelen, los más altos, los flame más altos, suelen tener un peso específico de hasta 5,12 pueden tener, y un índice de refracción hasta 1,77. De ahí para abajo, pero vamos, esto no es normal, son vidrios raros. Hay una tabla que se llama tabla de Bannister, que en relación con el peso específico y el índice de refracción, calculas más o menos la composición del vidrio que estás utilizando. El color de los vidrios, pues porósidos, sin más. Y vidrios especiales, pues son vidrios, por ejemplo, que tienen fluorescencia, sobre todo con sales de manganeso, pasa como las espinelas sintéticas de manganeso, con tierras raras, claro, con neodimio, praseodimio, samario, europio, estos son materiales fluorescentes. Actualmente los vidrios estos con tierras raras se están utilizando mucho para hacer vidrios para fabricar láser, o sea, para producir láser. Y nos quedamos aquí. Entonces, ya para qué vamos a seguir. Quedan todavía bastantes, pero lo dejamos para otro día. Pues es que al otro día a lo mejor se va a quedar corta. Pero bueno. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por esta conferencia que evidentemente puede durar varios días. Y de momento solo hemos hecho por la introducción, lo cual ya pues nos alimenta la curiosidad, que siempre es bueno, para que en futuras ocasiones podamos continuar aprendiendo pues todo esto, que la verdad es curioso e interesante de conocer, ¿no? Ahora tenemos realmente algo de tiempo para alguna pregunta. No quiero que Adolfo se quede sin preguntar nada, por lo tanto, sí. ¿El vidrio Krug viene más tarde o no lo has mencionado? No, esos son posteriores, muy posteriores. El único vidrio que hay que tiene alguna tierra rara o algo que no se sabe exactamente muy bien lo que era el vaso de Portland ese, o el vaso de Licurno ese que tenía efecto alejandrita. Pero vamos, todas estas cosas son posteriores. Para el próximo día entonces nos queda un capítulo muy interesante, que es el de los nanos. Hay muchos que no les parecerá raro esto de los nanos. Los nanos son vidrios vitrocerámicos. Comprende desde las placas de vitrocerámica de las cocinas hasta las placas vitrocerámicas que rodean a los satélites, no, a los aviones estos que van especiales, hasta los dientes artificiales y sobre todo las últimas gemas imitación se están haciendo con unos nanos, con unos nanovidrios que son una preciosidad. Son unos vidrios, a ver si te acuerdas de traer el próximo hilo. Bueno, pues el próximo día, si es caso, cuando hablemos de los nanovidrios, si hablamos cómo se fabrican, pues traeremos unos vidrios para que los vean, que son de una belleza extraordinaria, que se pueden confundir porque además tienen dureza. Tienen las características de un vidrio de plomo, tan bonitos como unos vidrios de plomo de brillo, y sin embargo tienen dureza. Y se hacen de todos los colores. Pero eso es para el próximo día. ¿Qué hay? Una pregunta. Sí. En referencia a la historia del vidrio, Yo no he encontrado nada de los chinos. pero yo me extrañaba porque yo siempre he leído la cabeza de muchos descubrimientos. El vidrio está circunscrito a la cuenca mediterránea, el origen del vidrio. Y de los chinos yo no he encontrado nada. Mira, es más, en los países árabes, fíjate con la época, prácticamente no hay nada de vidrio. Había una fábrica en Medina Zahara, se han encontrado vidrios en Medina Zahara, en Almería, pero prácticamente no hay nada de vidrio de
Yo por lo menos no lo he encontrado, ¿eh? Así que entonces se entiende que lo habrán heredado posteriormente, ¿no? Cuando empezaron las rutas de comercio. Espera, es que no tengo bien por qué. Digo que habrán empezado a fabricarlo en China después de las rutas. Bueno, ahora en China tienes todo lo que quieras, claro. No, pero me refiero antiguamente. Pero antiguamente no había gran cosa. Yo no he encontrado en los libros de historia de China materiales, o sea, vidrios, fotografías de vidrios, historias de vidrio. Prácticamente no he encontrado nada. Habrá, pero en China hacen hoy día todo lo que quieras. Seguro que en China hay, y más barato además, como suele ser. ¿Alguna pregunta más, Adolfo? Me parece que tenías otra. Sí, el cistesorna, no sé, que ahora con todo el... No tiene nada que ver. Nada que ver, ¿No? Es que no quiero adelantarlo porque tengo cómo se fabrican. Pero... El grafeno que llega... No tiene nada que ver con el grafeno. No tiene nada que ver. De carbonal que me ha sorprendido tanto. Sí, ya, pero el sistema, que ya no hay los sistemas cristalográficos que conocemos. No, si son Ha salido un nuevo sistema. Son vidrios, lo que pasa es que están fabricados de una manera especial. Ya hablaremos. La verdad es que si no, se quita todo el aliciente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis, por la conferencia y por dejarnos, pues, en fin, con esas dudas que el próximo día resolverás. Espero que no tardando mucho. Únicamente hacer un apunte con respecto a lo que nos comentaba el profesor Zapatero con respecto al tesoro de Guarrazar, que fue estudiado en el Instituto Geológico Español precisamente por Juan Cózar, por el fallecido Juan Cózar. Fue uno de los que estudió el tesoro de Guarrazar. Y adelantar, aunque es una cosa muy somera, que también el Instituto está interviniendo en el estudio de otras piezas importantes que en su día, pues, se darán a conocer. Por lo tanto, simplemente dejar constancia de que el Instituto tiene cada día mayor importancia en el terreno de la investigación, del estudio y de la certificación de piezas históricas o de piezas con una, relevancia importante. Bueno, pues volver a agradecer hasta la próxima vez a Zapatero que nos haya dado esta conferencia, aunque él necesita mucho más tiempo y ya lo tendremos en cuenta para la próxima vez, y despedirle con un fuerte aplauso porque se lo merece por estar aquí hoy, un día más. Claro. Únicamente decirles antes de marcharnos que el próximo día, que es el próximo martes 19 de enero, tendremos una conferencia que es Engastes en la joyería española de la Edad Moderna. Es la colección del Museo Nacional de Artes Decorativas que nos dará don Javier Alonso Benito, doctor en Historia del Arte de la Universidad de León. Espero contar con todos ustedes y hasta el próximo día. Muchas gracias y buenas tardes.